Yeah. Yo no hice ninguna bolsa. Bueno. ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás burlando de mí? Bueno, vamos para Abejorral. A Luisa se le cayó la maleta. No. Y el de la culpa fui yo. Entonces ya la voy a ayudar a poner la maleta porque el de la culpa fui yo. Pues Luisa dice que ella la amarra, que porque yo pago no sirvo. Ven, hazme pues, es que haces bien tu tarea. Hágale pues. Solamente tenme ahí, se va a caer la moto otra vez. No. Ay. Ven, suelta. Pero al fin, ¿qué? Cojo, suelto. ¡Au! Listo. Esperemos que no se caiga. ¡Ay, se cayó la otra bolsa! Yeah. Yo no hice ninguna bolsa. Bueno. ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás burlando de mí? Abejorral, rincón de Antioquia, donde el susurro del viento se entrelaza con las voces antiguas de la tierra. Sus calles empedradas guardan historias de amores eternos y promesas al viento, mientras los balcones florecidos ofrecen un refugio a los suspiros del alma. Abejorral, joya escondida donde el tiempo parece detenerse. Es tierra de trabajo y tradición, donde la gente con manos de tierra construye cada día un futuro arraigado en el orgullo del pasado. Aquí cada rincón es un poema y cada mirada una invitación a descubrir la belleza que habita en lo simple y lo profundo. Listo, ya llegamos a Abejorral. Estamos en la casa de un amigo, Diego, es del grupo de Terecá, acá de Colombia. También es seguidor del canal, se compró la moto, pues digamos que con los videos que yo subía. Y acá estamos, acá nos recibió el hombre, acá tenemos la moto ya parqueada, ya bajamos una maleta. Y les cuento que me caí ahora entrando acá, en la esquina. Lo que siempre hemos hablado, es una moto pesada, me alcanzó como a ganar como el quiebre de la moto, pero bueno, esto es familia de motos, ¿sí? Y Diego, pues acá con el permiso de Diego, acá tiene su Terecá, que es la misma que yo tengo, pero azul. Se alcanza a ver un poquito, ahí está. Una belleza, otro seguidor de Terecá. En serio, muy agradecido con Diego por recibirnos, con Diego y con la esposa por recibirnos en la casa. Esta noche nos vamos a quedar acá. Y definitivamente eso es un alivio, volver uno a dormir en una alcoba, la ducha, agua caliente, no, una delicia, la verdad que muchas gracias a ellos dos. Vamos a dar una vuelta acá en el pueblo de Abejorral, porque dio la coincidencia que justamente están en fiestas. Entonces vamos a ir con la esposa de Diego y con Diego a dar una vuelta acá en Abejorral. Entonces ahí seguimos conectados. Vamos caminando por las calles de Abejorral. Vamos con Doreli, que es la esposa de nuestro compañero Diego. Vamos por acá con Luisa. Vamos a conocer un poquito de Abejorral. Vamos a ver qué tal ese asunto, porque como les decía ahora, llegamos justo en las fiestas del pueblo y pues súper bien atendidos por Dorelis y por Diego. Entonces bueno, vamos a ver qué tal ese asunto, y les vamos contando también daticos de las fiestas y datos de
del pueblo pues como tal. Y lo otro de resaltar, nosotros nos vinimos por La Unión. De La Unión a Abejorral, la calle es destapada. No es imposible porque no es imposible, pero los paisajes que tiene esa calle es impresionante. O sea, para mí, de lo que he viajado, son los mejores paisajes que he visto. Entonces, súper recomendado, tremenda ruta. Bueno, señores, ya estamos por acá a Abejorral con el parcero Diego. Un saludo. En serio que muchas gracias a Diego por recibirnos en la casa. Es donde estaba mostrando ahora el video en el parqueadero. Diego es compañerito del grupo de Terecá. Diego, digamos que hace parte de las personas que se han comprado la moto de pronto por ver los videos. Sí, señor. Eso fue lo mejor. Ver los videos de Mauro, ver el encarrete. Y ahí estábamos pidiendo tiempo para disfrutar la vida, porque esto no es de matarse uno trabajando, sino de disfrutar lo que nos queda y con calidad. Claro, claro. Y bueno, y Diego hace parte de la lista que yo tengo por ahí, que le prendo la vela, hermano, que le salga buena moto. Porque uno la recomiendo, entonces que le salga buena la moto. Bueno, Diego es de acá de Abejorral, lo que les decía ahora, estamos en fiestas de Abejorral, estamos dando una vuelta y precisamente me estaba mostrando que en esta cuadra es que vivía pues como la abuela de Diego y fue donde se crió. Entonces eso tiene muy bacano pues como este tema de los pueblos, que se conserva pues como la linealidad de la historia, ¿cierto? La tradición. Que la gente sigue en sus casas toda la vida, o sea, ahora viven los tíos. Los tíos, ya mi abuela ya no está con nosotros, pero mis tíos siguen en la misma casa donde nos hemos criado todos de varias generaciones. O sea que más o menos esa casa, Diego, ¿desde qué tiempo puede estar en la familia? Esa casa puede tener en la familia por ahí unos 150 años. 150 sí, años. Señor. Yo ya casi no se ve. Hoy en día la gente como que tiene una casa y no ve la hora de venderla, a ver si le gana un poquito más y para irse para otra casa, ¿cierto? Eso ha sido no, eso ha sido ese fue uno de los errores que cometimos los abejorraleños en nuestra época de los 90, principios del 2000. Ya hay que recuperar las propiedades y quedarnos, porque este es un pueblo muy tranquilo, un pueblo donde nos criamos con buenas costumbres y donde esperamos criar a nuestros hijos y tener una vejez digna, disfrutando la Benelli Terecá 502. Bueno, Diego está como en el mismo plan de nosotros, también está esperando como un campito para poder escaparse, lo que hablábamos ahora, para darle un poquito pues como calidad de vida, y bueno, para mirar, para cambiar. Al fondo está Luisa, está Dorelis, que es mi esposa, que es la esposa de Diego, que nos recibieron pues muy amablemente en la casa. Llegamos de manera invasiva porque es que nos fue re mal ayer, llegamos hasta lavar ropa, pues imagínate, pues qué pena. Pero bueno, entonces ahí vamos aquí dando una vueltica. Ahora Dorelis nos va a contar un poquito en qué consiste las fiestas de Abejorral, porque son las fiestas del arco, ¿cierto? Sí, señor. Y tiene pues un significado pues profundo. Entonces vamos aquí dando una vuelta y ahí les seguimos mostrando. No, mañana aprovecho. Esta parte que estamos acá es una parte que recién inauguraron en la iglesia acá de Abejorral. Resulta que esta parte, o sea, como toda esta ala que va desde acá hasta la entrada, era como un cuarto de reblujo pues que tenía acá la iglesia, ¿sí? Reblujo, o sea, que tendrían campanas pues y cosas así, y no les estoy mintiendo, las campanas que están viendo en este momento
eran campanas que estaban acá guardadas. La campana de la parte de arriba fue una campana que hicieron, pero no sirvió. No estoy diciendo que no sonara, sino que simplemente no sonaba lo suficiente, y lo que hizo la iglesia es que volvió a colocar las campanas viejas. Arreglaron este lugar, hicieron esta zona donde están los osarios. Aclarar que los osarios son ya lugares donde sacan los restos de las personas y los colocan ahí. Entonces ya hay unos que ya, como dicen ahí, ya están vendidos, ya tienen el tema de las familias. Entonces pues muy bonito que por lo menos se ve un lugar significativo, ¿cierto? A esas personas que ya no están, pero que siguen en los corazones. E hicieron toda esta parte que está acá. Entonces es como el ala de recibimiento hacia los osarios, y en la parte de adentro hay como un café, pero por lo menos le dieron una segunda vía al espacio. Y por acá ya volvimos a la casa de nuestro amigo Diego. Ya nos vamos a disponer pues como a descansar. Mañana vamos a dar una vueltita por Abejorral. Ya de día vamos a hacer unos vuelitos con el dron y les vamos a contar un poquito la historia de Abejorral. Entonces, muchas gracias por acompañarnos hasta acá. Porfa, sigan viendo el video, dan like, se suscriben y bueno, pues pendientes pues. Uy, mi papá ha sido fanático, es unos perritos pincher. No, Ay, le cuento que es que yo no sé por qué esa raza lo mantiene como desvelado. En el Parque Arby, la muchacha que vendía las cosas tenía un pincher allá. Pero tiene suerte cuando ella trabaja. Entonces él anda por todo el parque. ya se conoce el parque, ya tiene su rutina. Ese man es como el líder de allá de la bandola. ¿Qué he percibido yo de estos animales? Lo que te contaba ayer, yo era, no, qué pereza un gato. No, yo no. Compramos a Martín porque lo rescatamos. Yo sé que es que las condiciones estaban muy mal. Sí, o sea, las condiciones, se vino hermano y Martín se convirtió en alguien acá pues de la familia. Y Martín es un compañero fiel hombre. Y los gaticos son de muy buena energía. Acá viene gente, vienen de nosotros, compañeros de pronto del trabajo de Dorelio, míos. Si tiene mala energía el gato no Sí. se sigue en su cama, se pierde. Que los perros más regalados, ¿cierto? Lo va a tocar, gruñe y se va. Como quien dice, no me moleste pues que yo tengo... Usted es como maluco, ¿no? Sí, o se queda por allá en las escalas mirando, pues no se arriba. Lo levantan, eso se... Diego ayer me decía que Abejorral de los 100 personajes ilustres. 100 señores, Abejorral la tierra de los 100 señores. ¿Por qué? Porque de acá de Abejorral salieron en su época ministro de Hacienda, generales de la República, médicos prestigiosos de la UDA, economistas. Y eso que dicen 100 amores, o además que fueron más. Sí, Imagino que le colocan 100 por el tema también como más. Para que quede, por ejemplo, mi escuela tiene el nombre de Félix García Ramírez. Y Félix García fue el primer contador que tuvo el Banco de la República. Feliz era de acá. Y era mejoraleño. Obispos, no, eso no mejor dicho, de todo. Pues se estaba produciendo gente fuerte. y había gente, hermano, con, no sé cómo será el término, hombre, muy filántropos, o sea, gente que se dedicaba mucho a servir. Acá había unas familias muy adineradas, pero con muy buena vocación de servicio. Uno de ellos fue el que donó los terrenos para el asilo de ancianos y unas propiedades donde en este momento todavía funciona el asilo de los ancianos. Ya salimos otra vez con Diego y con Luisa. Vamos a ver Abejorral en el día, a ver qué tal. Pues primeras impresiones. Abejorral tiene, a diferencia de otros pueblos que son considerados como turísticos por el tema patrimonial, y eso es una opinión muy personal, y es que por ejemplo en otros pueblos sí hay una calle que es patrimonial, muy bonita, muy bien pintada y todo, pero ya es como con uso comercial.
Abejorral, según lo que estamos viendo y según lo que nos ha contado Diego, sigue siendo patrimonial, pero el uso sigue siendo pues muy propio de vivienda. Entonces, en este tipo de casas que conserva pues todo el tema pues como antioqueño, el tema pues de los balcones que ahora les voy a ir mostrando, siguen siendo con destino de vivienda, o sea, las familias llevan habitando por generaciones esas viviendas, y ahí es donde yo creo que cobra pues un sentido diferente el uso pues propiamente del pueblo, porque se conserva. Yo pienso que una cosa es conservar una fachada y otra cosa es conservar una cultura y una historia. Entonces vea que por ejemplo acá están las casas y están bien conservadas, ahí están, ¿cierto? Lógicamente con el paso de los años, porque también el tema patrimonial es algo bien costoso de mantener, porque no es una mano de obra como estandarizada, sino que lógicamente ya empieza a jugar el tema de la mano de obra ya especializada en madera. Y pues sea lo que sea, la gente duerme donde quiera, ¿cierto? Pues si el man se quiso acostar a dormir ahí, pues ahí se acuesta a dormir, no me tiene derecho a acostar a dormir donde quiera. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Flor Doreli Loaiza, soy docente del municipio de Abejorral. En este momento estamos en las fiestas del arco, fiestas tradicionales en nuestro municipio, fiestas que iniciaron como una fiesta religiosa del Corpus Christi. Esa fiesta religiosa se fue tornando más popular, entonces ya los sacerdotes dijeron, bueno, no vamos a seguir con la fiesta religiosa porque se nos está convirtiendo en una fiesta como de mucho pueblo, donde viene mucha gente, pero es como a parrandear, a pasar sabroso, a disfrutar de sus traguitos, a encontrarse con la gente. Entonces se está perdiendo el carácter religioso y vamos a dejar de hacer el Corpus Christi de esa manera. Entonces dijimos, pero es que unas fiestas tan tradicionales, para dejarlas perder, entonces vamos a convertirlas en las fiestas del pueblo. Y esas fiestas de pueblo se convirtieron en las fiestas del arco. ¿Por qué se llaman fiestas del arco? Porque tradicionalmente se hacen unos arcos muy bonitos en pino. Y esos arcos se llenan de los productos tradicionales de cada una de las veredas. Entonces los campesinos de cada vereda cuelgan ahí los productos más representativos: el café, el plátano, las frutas, lo que saquen de cada vereda. Y ese día se hace una venta espectacular de todos esos productos, y los fondos que se recogen se dejan para cada una de las veredas y se premia también el mejor arco. Entonces son unas fiestas espectaculares, duran todo el fin de semana, la gente que no había vuelto al pueblo regresa, se reencuentra con los compañeros, con las familias, es espectacular. Entonces en este momento estamos celebrando esas hermosas y tradicionales fiestas del arco. Las fiestas, con su música alegre, son el latir de un pueblo que no olvida su raíz. Danzas y canciones que, en una eterna ronda, unen generaciones en un solo matiz. Abejorral resiste con fuerza y con alma al embate del tiempo. A la sombra del olvido defiende sus costumbres, sus ritos y paisajes como un roble en la cumbre, firme y erguido. En un canto de lucha, un grito de esperanza, un abrazo al pasado y un puente al futuro, en cada rincón y en cada mirada vive la tradición viva en el conjunto. Así entre montañas se alza Abejorral, resguardando su esencia, su tesoro inmortal, y en cada corazón de sus hijos valientes late el fervor de la tierra, su orgullo vital. Gracias Diego, y gracias a toda su familia por recibirnos y hacernos sentir como en casa. Gracias a Abejorral por ser el fiel testigo y fiel representante de los hermosos paisajes colombianos. Ya alistándonos para salir de Abejorral, pues seguimos acá en la casa de Diego y la esposa Doleris. En serio que muy agradecidos
por esa hospitalidad. La verdad que esas son las cosas chéveres que da la ruta. El hecho de conocer a personas bien valiosas. Eso es, mejor dicho, la mayor recompensa. Entonces, bueno, por acá vamos a cargar otra de la moto. Pues la moto, lógicamente, no la descargamos toda porque pues, la moto está acá en el parqueadero de la casa de Diego. Pero bueno, ya de acá vamos a salir para Medellín. Medellín pensamos ya hacer 2 videitos más, pero pues como con otra temática. Y bueno, espero que les guste todos los videos que vamos a subir sobre el viaje. Entonces, acá los dejo con una foto con nuestro amigo Diego. Luisa, bueno, ya saben que cuando pasen por aquí cerca, aquí está la casa. No, tienen que venir en diciembre. Para que vamos al salto a pegar la caminada y almorzar al salto de agua. Te digo, el planeado nosotros en diciembre es mes y medio. Andando. Sí. Ay, qué bueno. De subida de tal, hacer una parada por acá. Bueno, Como se ven de líneas en el cielo. Sí, bonitas. y como todo buen colombiano, despedida sin fotos no es despedida.
Bueno, ya vamos otra vez camino a Bello. Por acá, a ver, por acá estamos en Eclipse. ¿Cómo la vieron pues? Nos cogió ahí pues con buen momento el viaje.